Bienvenidos a esta presentación sobre el ductus arterioso permeable. Mi nombre es Lisette Rodríguez y junto a mis colegas Karen Aponte y Ciara Renals, exploraremos esta condición en el marco del Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad del SINU. Agradecemos su presencia en este espacio académico de actualización médica. Para comprender el presente debemos mirar hacia atrás. La historia del ductus arterioso se remonta a Galeno en el siglo II a.C. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando William Harvey describió la circulación fetal, y posteriormente Botallo dejó su huella en la terminología. Entre 1844 y 1900, científicos como Rokitansky y Gerard definieron con precisión las fases de obliteración de este conducto. Es fundamental entender la fisiología fetal. En el útero, el ductus arterioso es una estructura vital que permite que la sangre evite los pulmones colapsados, conectando directamente la arteria pulmonar con la aorta. En este esquema, vemos cómo la placenta oxigena la sangre, y el ductus asegura que este flujo llegue a la circulación sistémica, manteniendo un equilibrio hemodinámico esencial antes del nacimiento. Desde el punto de vista embriológico, el proceso de angiogénesis comienza muy temprano, alrededor del día 17, a partir del mesodermo esplácnico del saco vitelino. Ya en la cuarta semana, se desarrollan las aortas dorsales y el primer par de arcos aórticos, sentando las bases de lo que será el sistema cardiovascular complejo. Como podemos observar en este diagrama del desarrollo de los arcos aórticos, el conducto arterioso deriva específicamente del sexto arco aórtico izquierdo. Es una estructura vascular programada para ser funcional durante la gestación y transformarse tras el primer suspiro de vida. La histología del ductus es única, posee células musculares dispuestas en espiral en ambas direcciones. Esta arquitectura es clave para su función, ya que permite una contracción potente y coordinada en respuesta a los cambios de oxígeno tras el nacimiento. En términos epidemiológicos, el ductus arterioso permeable es una de las cardiopatías congénitas acianógenas más comunes, presentándose en 1 de cada 2.000 nacimientos. Representa entre el 5 y el 10% de todas las cardiopatías congénitas, con una prevalencia mayor en mujeres, y una relación inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. Existen diversos factores de riesgo que debemos considerar. Además de la prematuridad, destacan las alteraciones cromosómicas, la rubeola congénita y el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. También se ha vinculado con el hipotiroidismo neonatal y la exposición materna a ciertos medicamentos durante el embarazo. La transición de la vida intrauterina a la extrauterina implica un cambio drástico. Esta ilustración muestra la estructura tubular del ductus conectando los grandes vasos, subrayando su importancia en la hemodinámica del feto antes de su cierre definitivo. El cierre funcional suele ocurrir en la primera semana de vida. Este proceso es mediado por la caída de los niveles de prostaglandinas y el aumento de la saturación de oxígeno, lo que desencadena la contracción de las fibras musculares lisas de la pared ductal. Tras el cierre funcional, ocurre el cierre anatómico entre la cuarta y sexta semana. Este implica la migración y proliferación del músculo liso hacia la capa íntima, seguido de una fibrosis o necrosis que transforma el conducto en el ligamento arterioso definitivo. Cuando el ductus permanece abierto, la presión aórtica supera a la pulmonar, generando un shunt de izquierda a derecha. Esto provoca un hiperflujo pulmonar y una sobrecarga del ventrículo izquierdo, lo que puede derivar en edema pulmonar, hipotensión sistémica y, en casos graves, fallo respiratorio debido a la alteración del intercambio gaseoso. Clínicamente, los pacientes pueden presentar irritabilidad, taquipnea y diaforesis, especialmente durante la alimentación. La fatiga y la taquicardia son signos de alerta, y la gravedad de estos síntomas dependerá directamente del tamaño del ductus y del equilibrio entre las resistencias vasculares pulmonar y sistémica. Al examen físico, el signo patognomónico es el soplo continuo o en maquinaria. También podemos encontrar ritmo de galope y pulsos saltones. Si se desarrolla hipertensión pulmonar, el soplo puede desaparecer, pero la intensidad del segundo ruido cardíaco aumentará notablemente. Clasificamos el ductus arterioso según su impacto clínico en silente, pequeño, moderado o grande. Esta distinción es vital para determinar la urgencia del tratamiento y el pronóstico del paciente. Es importante resaltar que el ductus arterioso persistente es la afección cardiovascular más frecuente en bebés prematuros, representando un desafío constante en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La repercusión hemodinámica no depende solo del tamaño del conducto, sino también del volumen del shunt,
las resistencias vasculares periféricas y la capacidad del miocardio para adaptarse a esta sobrecarga de volumen. Las consecuencias pueden ser sistémicas, desde el riesgo de hemorragia intraventricular por fluctuaciones en el flujo cerebral, hasta edema pulmonar, enterocolitis necrotizante por robo diastólico y oliguria debida a la isquemia renal. En el prematuro los síntomas son críticos: acidosis metabólica, apneas frecuentes y la necesidad de aumentar el soporte ventilatorio. Los pulsos saltones y la intolerancia alimentaria suelen ser indicadores tempranos de un ductus hemodinámicamente significativo. La radiografía de tórax es una herramienta diagnóstica inicial útil. Buscamos signos de cardiomegalia, una prominencia de la arteria pulmonar y, característicamente, un hiperflujo pulmonar que se manifiesta como un aumento del dibujo vascular. En esta imagen diagnóstica observamos la silueta cardíaca y la vasculatura pulmonar, permitiéndonos evaluar de manera preliminar el impacto del shunt en el parénquima pulmonar. Continuando con la evaluación radiológica, es fundamental comparar estas imágenes con la clínica del paciente para determinar el grado de congestión venocapilar pulmonar. El electrocardiograma también aporta datos valiosos. Podemos encontrar un eje desviado a la izquierda o signos de hipertrofia de cavidades izquierdas, reflejados en ondas R prominentes en las derivaciones V5 y V6. Aquí presentamos un trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones. Observamos la progresión de las ondas y buscamos cualquier signo de sobrecarga diastólica que confirme la sospecha diagnóstica. En este caso particular, el paciente mantiene un ritmo sinusal, pero el análisis detallado de los voltajes en las derivaciones precordiales sugiere el crecimiento ventricular izquierdo típico del ductus arterioso de moderado tamaño. El ecocardiograma es el estándar de oro. Nos permite no solo identificar la lesión y su forma, sino también medir su tamaño exacto y evaluar la repercusión hemodinámica mediante la dilatación de cavidades y la estimación de la presión pulmonar. En esta vista ecocardiográfica podemos apreciar la comunicación vascular entre la aorta y la arteria pulmonar, evaluando visualmente el grado de turbulencia del flujo. El Doppler color es esencial para cuantificar la dirección y magnitud del flujo. En esta imagen, el chorro de alta velocidad confirma el cortocircuito continuo a través del ductus. Además de la visualización directa, el ecocardiograma permite descartar otras cardiopatías asociadas que podrían complicar el manejo clínico del neonato. En estos estudios de la doctora Reyes, observamos mediciones precisas del diámetro ductal, que en este caso es de aproximadamente 0,32 centímetros, con un gradiente de presión que nos indica la severidad del shunt. Esta serie de imágenes muestra un ductus con un diámetro que oscila entre 12 y 36 y 0,53 centímetros. Estas variaciones son cruciales para decidir si el manejo debe ser expectante o intervencionista. Aquí vemos un análisis ecográfico pediátrico detallado. Se miden diferentes segmentos del conducto para obtener una morfología completa, observándose un diámetro significativo de hasta 0,56 centímetros en su punto más ancho. El uso del Doppler pulsado y continuo, como vemos en estas gráficas, permite medir la velocidad máxima del flujo, lo cual es un indicador indirecto de la diferencia de presiones entre la circulación sistémica y la pulmonar. En este registro, el gradiente de presión alcanza los 32 milímetros de mercurio con una velocidad de 282 cm/s. Estos datos son fundamentales para el seguimiento hemodinámico del paciente en la unidad neonatal. Las mediciones aquí muestran un ductus bastante amplio, con dimensiones que superan el centímetro en algunas proyecciones. Este tipo de hallazgos suelen asociarse a una repercusión clínica importante que requiere tratamiento inmediato. Observamos aquí la técnica de visualización en diferentes planos para asegurar que no existan otras comunicaciones anómalas, confirmando la persistencia del conducto arterioso de forma aislada. En este estudio fechado en marzo de 2024, se midió un ductus de 0,64 centímetros. La claridad de la imagen nos permite ver la relación anatómica exacta con las ramas de la arteria pulmonar. Incluso en ductus más pequeños, como este de 0,19 centímetros, la evaluación Doppler nos muestra una señal persistente que debe ser monitorizada para evaluar su cierre espontáneo. Esta comparativa de 4 paneles nos da una visión integral del flujo turbulento. La medición de 0,22 centímetros nos indica un ductus de tamaño pequeño a moderado. La tecnología de ultrasonido actual nos permite obtener imágenes de alta resolución, facilitando el diagnóstico preciso incluso en los pacientes más pequeños y frágiles. Finalizando la sección diagnóstica,
vemos cómo las velocidades de flujo pueden variar, llegando en este caso a los 141 cm/s, lo cual es parte del análisis integral del cardiólogo pediatra. Si no se trata a tiempo, pueden surgir complicaciones graves como hipertensión pulmonar, displasia broncopulmonar (DBP) e insuficiencia cardíaca. Aunque menos frecuente, el riesgo de endocarditis infecciosa siempre está presente en estos pacientes. Llegamos a la pregunta crucial: ¿cuándo y cómo cerrarlo? El debate entre el tratamiento médico y el quirúrgico, o incluso la conducta expectante, sigue siendo un tema central en la neonatología moderna. La literatura médica reciente, como estos artículos de 2024, analiza la eficacia del paracetamol frente al ibuprofeno y la indometacina, así como los avances en el cierre percutáneo mediante cateterismo en bebés prematuros. El mecanismo farmacológico se basa en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Medicamentos como la indometacina y el ibuprofeno inhiben la enzima ciclooxigenasa, COX, mientras que el paracetamol actúa sobre la peroxidasa, POX, promoviendo así la contracción y el cierre del ductus. Estos fármacos han demostrado ser eficaces para acelerar el cierre y reducir morbilidades tempranas. Sin embargo, su impacto en las morbilidades a largo plazo aún es objeto de estudio, y su éxito depende de factores como la vía de administración y la edad gestacional. Comparando las opciones, el paracetamol presenta un menor riesgo de necesidad de ligadura quirúrgica en comparación con el ibuprofeno. Por su parte, la indometacina, administrada en 3 dosis, suele reportar las tasas más altas de cierre inicial. En resumen, el ibuprofeno tiende a ser más eficaz que el paracetamol y presenta menos efectos secundarios que la indometacina, lo que lo convierte en una opción muy equilibrada para el manejo clínico estándar. El tratamiento integral incluye soporte ventilatorio, uso de diuréticos e inotrópicos, e inhibidores de prostaglandinas. Si el manejo médico falla y hay compromiso hemodinámico severo, la cirugía o el cierre por cateterismo se convierten en la opción definitiva. Con esto concluimos nuestra presentación. Esperamos que esta revisión haya sido de gran utilidad para su práctica profesional. Muchas gracias por su atención.